Mientras el gobierno habla de una recuperación de la economía ecuatoriana, de ponerse al día con sus obligaciones y hasta del fin del ciclo de recesión, los analistas económicos sostienen que este nuevo endeudamiento vía bonos por $1.000 millones a una tasa del 9,1% y a 10 años plazo complica aún más la economía nacional. Este gobierno ha emitido 7.250 millones a un interés promedio superior al 9%. Eso significa que en los próximos años, solo por concepto de intereses, el Ecuador va a tener que pagar casi 700 millones anuales. Pero el ministro de Finanzas, que no negó el monto total del endeudamiento en bonos, defiende su necesidad y conveniencia, pues asegura que no se debe ver la tasa de interés de forma aislada, sino en promedio. El promedio de toda la deuda pública del Ecuador es 5.6 a 5.8. Le está dando de comer a la banca internacional con intereses muchísimo mayores que lo que pagan países vecinos como Colombia y Perú. El ministro sostiene que esos dineros son de desembolso inmediato, que servirán para financiar el plan de inversiones y que no habrá más emisiones de bonos en este año. No está previsto de aquí al cierre de gobierno hacer otra colocación de bonos, no está dentro del cronograma. Para el analista de Cordes sería peor aún si el gobierno sigue endeudándose, pues con la deuda actual el gobierno ha batido récord, afirma. La deuda externa en el año 2006, en diciembre de 2006, era de 10.200 millones. En la actualidad, solo la deuda contabilizada por el Ministerio de Finanzas, que excluye preventas de petróleo, por ejemplo, ya ronda los 27.000 millones. El endeudamiento del Ecuador en el año 2006 respecto del tamaño de economía que tenía y ve el financiamiento que ahora recibe el gobierno nacional respecto del tamaño de economía que tiene, ve que apenas el incremento es 3.9% en lo que tiene que ver con deuda externa, que es la deuda más importante. Y lejos del vaticinio pesimista de Cordes sobre las cifras macroeconómicas, el ministro Rivera sostiene que la economía se está recuperando. El Fondo Monetario se equivocó, que decía que íbamos a decrecer 5 años consecutivos. Las previsiones internacionales y las previsiones nacionales en este momento muestran que Ecuador va a crecer en este año. Estamos viviendo la campaña electoral más cara de la historia. El gobierno lo que quiere es llegar hasta febrero, o si hay segunda vuelta, hasta la segunda vuelta, con una economía que se muestre en supuesta recuperación. Lo cierto es que a menos de 5 meses de que finalice el gobierno y a menos de un mes de la anterior emisión de bonos, las autoridades vuelven a endeudarse para cubrir su necesidad de liquidez. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.